8, versículo número 8, la semana pasada, si mal no recuerdo. Hoy vamos a continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero quiero leerles antes de comenzar dónde nos quedamos. Era Felipe predicando y el versículo 5 al 8 dice lo siguiente. Es Hechos capítulo 8, voy a leer versículo 5 hasta el versículo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y dice el versículo 9, con el cual vamos a comenzar el día de hoy. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El tema de hoy es el glorioso evangelio, el cual en primer lugar, es incomparable. Incomparable desde el primer versículo número 9. Usted puede comparar el versículo del 5 al 8. Usted va a ver que hay gran gozo en aquella ciudad. La gente cree a la predicación de Felipe, pero dice la Biblia, había un hombre que sale a la escena, que no lo habíamos visto antes, que da el nombre, sí da el nombre, y en la soberanía de Dios, es interesante cómo es que aquí sí registra el nombre. Aquí sí registra el nombre y además nos dice qué hacía antes. Y nos da con lujo de detalles. Por algo el Señor deja el nombre de este hombre. Y nos da con lujo de detalles algunas cosas que éste hacía. En primer lugar, dice la Biblia que era un varón, se llamaba Simón, que antes ejercía la magia. Eso es lo que hacía antes. Predica Felipe y la gente de Samaria cree a la predicación de Felipe, y la gente unánime escucha atentamente la predicación de Felipe. Pero compárelo usted con este hombre que ejercía la magia en aquella ciudad de Samaria. Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10, a este Simón oían atentamente todos. Imagínense el carisma, la oratoria, la argumentación, pero sobre todo el carisma de Simón. Yo puedo imaginar, lo he dicho en varias ocasiones, de manera muy cerca, por ejemplo, Cash Luna. A Cash Luna nadie le gana predicando porque tiene un carisma, mueve multitudes. No estoy diciendo que predica la verdad, estoy diciendo que con carisma y habilidades engaña en su predicación. Sin embargo, él tiene anonadado a miles de personas. Miles de personas escuchan la predicación de Cash como si fuera la palabra de Dios, pero es totalmente errónea su predicación. Es falsa su predicación de Cash Luna, así como de Guillermo Maldonado, que son bastante hábiles para engañar a las personas. Yo cuando veo a Simón, veo esta habilidad que él tiene, porque dice la Escritura que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Tengan cuidado con aquellos que se llaman o se autonombran grandes. Debemos tener cuidado con aquellos que les gustan los títulos. Aquellos que les gusta que les llamen fulano. Es que a mí no me llaman fulano. Eso no se pide, hermanos. De ningún modo usted llame, es que a mí me deben decir fulano. Eso no se pide, eso no se dice, por simple ética elemental, básica.
Pero dice la Escritura que era Simón, nos dice a qué se dedicaba, ejercía la magia en aquella ciudad, había engañado a la gente. Ojo, parece ser que las masas se dejan engañar. Parece ser que la mayoría de personas no puede distinguir en el día de hoy la verdad y el error. Parece ser que aunque haya muchas personas, hay un cúmulo de personas, un grupo de personas muy alto que se deja engañar por la Biblia. Dice que había engañado a la gente de Samaria. Él se hacía pasar por algún grande. Y dice el versículo 10, a este oían atentamente. O sea que él predicaba y la gente estaba atenta, todos desde el más pequeño. Era tan hábil su manera de hablar, su manera de moverse, su manera de explicar, de manera de persuadir a las personas para engañarlas, que desde el más pequeño hasta el más grande decían: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos. Vuelve a subrayar. O sea que era bastante hábil para hablar. Porque con sus artes mágicas les había engañado, y no poco tiempo. La Biblia dice mucho tiempo. Así que vemos en este Simón, sale en escena en el Nuevo Testamento con nombre, con lo que él hacía. Él era Avatar. No sé si han escuchado o vieron esa película hace como unos cuantos años. Avatar significa la encarnación de la forma masculina de la deidad. Pues él era el avatar de Samaria. Un escritor apellidado Grant ha demostrado que Simón el Samaritano, porque era de Samaria, era presentado por una escuela que identificaban herejías. A él se le conoce a Simón. Esto es sorprender porque si bien esto no está en la Biblia, pero está en la historia, este Simón es presentado como el padre de la gnosis, el padre de los gnósticos, aunque él realmente no se puede decir que él era el gnóstico, pero así se le conoce. Sus discípulos, ellos sí fueron los que comenzaron el gnosticismo, que 4 siglos, 3 a 4 siglos, dieron mucha tarea, mucho problema a la iglesia primitiva o las iglesias primitivas. La corriente de pensamiento, y esto lo dice Justino Mártir, que él era samaritano. Habría que hacerle caso a Justino Mártir. Esto no está en la Biblia, estoy diciendo. Pero Justino Mártir habla de él como uno de los grandes herejes, Simón el Mago. Decía Justino Mártir: casi todos los samaritanos adoran a Simón como al primer Dios, y una en su persona a una tal Helena. Helena, filosóficamente hablando, era su primer pensamiento de Simón. Pero pareciera ser que Samaria adoraba a Simón. Por eso el Evangelio, mis queridos hermanos, es glorioso y es incomparable. Porque dice la Biblia que la gente de Samaria, como vamos a ver en unos versículos más adelante, creyó a Felipe, creyó la predicación de Felipe. Y toda una ciudad que adoraba a Simón, porque él se hacía pasar como la encarnación de Dios. O sea, la gente adoraba a Simón. Él los había engañado por mucho tiempo, era muy hábil. Él se llamaba yo soy el gran poder de Dios. Y hermanos, esa doctrina falsa de hace 2000 años, hoy en día también se escuchan en varias denominadas pseudoiglesias, pseudo predicadores, pseudoapóstoles que se hacen llamar. Aquí está el gran poder de Dios. Se autoproclaman el gran poder de Dios.
De su actividad en Samaria, hablando siempre de Simón, casi todos le confesaban como el primer Dios y le adoraban. Es el que dice la Biblia de Simón el mago. El hombre había engañado completamente a los ciudadanos locales. No sé si se pudo engañar a sí mismo, pero él creía probablemente lo que él estaba diciendo. ¿Qué podemos decir con esto? La gente cree lo que no sabe. La gente se deja engañar, hermanos, es increíble. Estamos hablando de toda una ciudad que se dejó engañar por este Simón el mago, que él se presentaba como la encarnación de Dios. Es increíble cómo la gente en el día de hoy cree lo que no sabe lo que cree. Así que no es muy distinto como hace 2000 años. Personas que son engañados y se dejan engañar con bastante facilidad. Así que por doquier en el día de hoy también hay gente que se engaña, se deja engañar y hay engañadores. En el día de hoy. La gente abraza en términos generales una fe falsa. Si hacemos un sondeo aquí en la ciudad, ustedes y yo salimos con una sola pregunta y va usted al Oxxo, vaya casa por casa y en términos generales la gente le va a decir que cree en Dios. Usted puede hacer la pregunta muy sencilla, ¿cree usted en Dios? Y en términos generales la gente, sobre todo mexicana, yucateca, en nuestro contexto casi todos, habrá quien diga que no, pero en su inmensa mayoría la gente va a decir que cree en Dios. Nada más que cree en un Dios que se ha hecho a sí mismo, nada más que cree en un Dios que ha escuchado en Semana Mayor o en Navidad con Santa Claus. Entonces tienen una concepción de Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces la gente se ha engañado a sí misma, se ha dejado engañar, porque Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces hay una fe falsa que en términos generales la gente ha abrazado. La gente cree en Dios en términos generales, pero ojo, porque uno puede creer como el mismo diablo y sin temblar. La diferencia de los demonios es que creen y tiemblan. La diferencia de algunos es que piensan en un Dios que se han hecho a su manera, a su modo. No hay duda que el carisma de Simón, él sabía cómo expresarse, sabía identificar las necesidades personales de la gente, apelaba a las necesidades de la gente. Hoy en día la gente está muy vulnerable: salud, dinero y amor. ¿Sabe que lamentablemente eso se predica en algunos púlpitos en el día de hoy? Hoy domingo, aquí en la ciudad, la gente apela a la economía de la gente. ¿A cuándo le gustaría ser más ricos económicamente? No, hombre, la iglesia se llena. Porque tocan lo que la gente quiere. Ser rico, prosperar, dinero. Nadie quiere ser pobre, ¿verdad? Salud. ¿Quién de aquí no padece algún tipo de enfermedad? Gloria a Dios. Yo no dudo que hay gente impecable aquí, pero yo estoy más seguro que hay gente que aquí estamos no al 100. Entonces si yo organizar una campaña de sanidad, los voy a tocar y van a sanar, esto estaría a reventar. Pero ¿de dónde dice la Biblia que tienen todos que sanar? ¿Dónde dice la Biblia? La Biblia enseña que Dios es soberano y sana si Él quiere y nos deja enfermos si Él quiere. Él hace según le place. Y si usted hizo en ese 2020 sus famosas confesiones positivas, declara sanidad, decreta sanidad, usted está siendo engañado por la última oleada de la última 2 décadas. Ay, decreta. Esto hasta Andrea Legarreta lo hace en Televisa, por favor. Decreta sanidad, declara sanidad. Eso no está en la Biblia. Su boca no tiene poder. El profeta Isaías dice: ay de mí porque he visto al Señor
¿Qué soy sino un hombre de labios inmundos? El profeta Isaías, él hablaba de que sus labios eran inmundos. ¿Cuál poder en su boca para declarar? Estoy diciendo esto por si acaso. Por si acaso. No hay dudas del carisma de Simón. Él sabía cómo expresarse. Era un experto, Simón, en el fraude utilizando el nombre de Dios. Por eso dice el texto bíblico, y de manera muy puntual, había un hombre llamado Simón. Ahí nos dice el nombre. Acá en muchas ocasiones la Biblia nos deja personas y no nos deja el nombre. Pero acá nos dice para identificarlo. En la soberanía del Señor se llamaba Simón. Creo que por algo Justino Mártir, que vivía en ese mismo lugar, lo cita y nos da una información extrabíblica, histórica. Y además ejercía la magia en aquella ciudad. Era un mago. Mezclaba astrología y una serie de elementos fraudulentos, porque él engañaba a la gente, haciéndose pasar por algún grande. Mateo capítulo 7, versículo 21 es una losa que nosotros debemos poner siempre y constantemente y predicarlo en la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que en el día final, no algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos, que equivale a predicar? O sea que en el día de hoy hay predicadores, gente que utiliza un púlpito, que utiliza una Biblia para predicarle a una congregación. Esos son los no profetizamos. Y hay algunos que se llaman profetas en el día de hoy, o pseudoprofetas. No profetizamos en tu nombre. Y mire que dice la segunda parte de Mateo 7, 21 al 23. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que hay personas que utilizan el nombre de Cristo para hacer ciertos milagros. Había que ver el versículo siguiente. Voy a buscar Mateo 7, 21 al 23. Y dice la escritura, versículo 23, y entonces les declararé. ¿Qué dice la Biblia? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ojo, tengan mucho cuidado, hermanos, con alguien que se llame, como se llame, con el título que venga, con las credenciales que presenta. No por predicar en el nombre de Cristo quiere decir que sea verdadero creyente. No por echar fuera demonios en el nombre de Cristo quiere decir que esa persona sea creyente. Incluso no por hacer ciertos milagros en el nombre de Cristo es prueba de que esa persona sea creyente y que lo que esté haciendo es por obra de Dios. Porque el texto dice, es una losa excelente. El texto dice, nunca os conocí. Tú hablabas en nombre de Cristo, pero no te conocí. No sé quién eres, dice el Señor, al final va a decir, y no van a ser pocos. ¿De qué manera esto aplica en la iglesia? Bueno, algunos quizás van a decir en el día final, pero es que si asistimos a la iglesia los domingos, no te conocí. No faltamos los domingos, nos bautizamos, tomamos un curso con tal hermano, con tal hermana. No te conocí. Parecías cristiano, pero no lo eras. Por eso el evangelio es incomparable. El evangelio no son apariencias. El evangelio no es hablar de Cristo solamente así de manera superficial. El evangelio no es saber de Dios. El evangelio es glorioso, es incomparable, porque transforma la vida de una persona.
El Evangelio es poder de Dios, dice Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es incomparable porque tiene poder para cambiar la vida de una persona. 180 grados, totalmente, radicalmente. No vuelves a ser la misma persona. Y verdaderamente hay un gozo indescriptible, como dice el versículo 5. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria a Dios que cuando llega el Evangelio, los engañados se les cae la venda. Gloria a Dios porque el poder del Evangelio hace que entendamos su palabra. Se nos cae la venda. Los ciegos vuelven a ver, espiritualmente hablando. Yo era ciego y ahora veo. Ya entendí el Evangelio. Eso es el poder de Dios. Vive uno engañado. Prácticamente toda la ciudad fue cautivada por él hasta que llegó el Evangelio. Desde los más grandes hasta los más pequeños. Simón tenía una audiencia fija y en crecimiento. Era toda una congregación, toda una ciudad escuchándole. Es interesante cómo una persona puede engañar a tantas almas por tanto tiempo. Es interesante cómo ustedes o algunos de ustedes estén engañados por tanto tiempo. Años pueden vivir engañados pensando que están en lo correcto, estar totalmente equivocados. Hay algunos que dicen, yo en esta iglesia nací y en esta me voy a morir. Es que así me enseñaron mis papás. Uno puede vivir años engañado, años, hasta que el poder del Evangelio, la gracia del Evangelio hace que uno sea transformado. Y un ciego espiritualmente vuelva a ver y un muerto espiritualmente vuelva a vivir. Eso hace, por eso es incomparable el Evangelio. Es incomparable. Vea el versículo 12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba que del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto hace el Evangelio. Es transformador el Evangelio. Ahora, déjenme darle algunos datos de Samaria que quizás se nos han olvidado. Samaria era un lugar donde son las 10 tribus. Cuando muere Salomón, se divide el reino de 12 tribus y 10 tribus se van al norte y solamente 2 van al sur. Las 10 tribus del norte se apartan del Señor, se mezclan con paganos y uno se sorprende en el Antiguo Testamento cuando uno ve que servían a Jehová y servían a los Baales. Y por largos años estuvieron viviendo de esa manera, como decir en el contexto, estaban en el mundo y también estaban en la iglesia. Y eso no puede ser. ¿O puede ser? Bueno, así eran los de Samaria. De tal manera que los judíos veían, esos no, esos son los mezclados. Pero dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sabe por qué es poderoso el Evangelio? Porque el Evangelio cambia incluso la manera de pensar durante muchos años. ¿Sabe que los judíos solamente aceptaban el bautismo de hombres? Pero cuando el Evangelio es predicado, aún las mujeres son bautizadas, cosa que no era costumbre en ese tiempo. Pero vamos al versículo número 13. Y segundo lugar, el glorioso Evangelio no solamente es incomparable, muchas veces no es entendido. La gente a veces no entiende el Evangelio y tenemos que explicarle el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Toda la vida de Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el Evangelio muchas veces no es entendido. Versículo 13. Hay una aparente conversión de Simón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Pero llama la atención lo que va a decir el texto. Simón veía las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Imagínense esto de Simón. Él tenía la ciudad controlada con su magia, con su fraude, con sus engaños. Era súper hábil, era considerado el Dios. Él a sí mismo se hacía llamar el gran poder de Dios. Era el título que él reclamaba: yo soy el gran poder de Dios. Él se hacía pasar como el Dios encarnado. Ahora imagínense, la congregación que atendía a Simón se convierte realmente al Evangelio. Las personas ya creen el Evangelio, se bautizan y se acabó su congregación de Simón. Pero lo que a él le llama la atención es que ese poder que él estaba viendo era más poderoso del que los fraudes y lo que él pudo incurrir en el ocultismo. Y le llama la atención de tal manera que ve las señales y grandes milagros que se hacían. Él estaba atónito. Él quedó atónito, admirado por lo que él veía que estaba pasando. Eso le cautivó más su atención antes que al mismo Señor. Esto nos da una gran lección a los ancianos aspirantes en la iglesia y al pastor. Debemos hacer todo nuestro esfuerzo para, a la medida de lo posible, aunque esto es casi imposible, pero en lo que cabe de nosotros, a los líderes de la iglesia nos toca la tarea de cada gente que quiera ser miembro de la iglesia, cada gente que quiera bautizarse en nosotros, y toda la iglesia verdaderamente ver si ya entendieron el Evangelio. Porque si no han entendido el Evangelio, solo los vamos a mojar. Y aún para su perdición, no han entendido el Evangelio. Quizás se emocionaron. Por sus frutos los conoceréis. Es tarea para nosotros. No basta con decir que se es creyente. No basta, hermanos. La gente puede decir que es creyente sin haber tenido un encuentro personal con Cristo, sin que su corazón sea regenerado, sin que haya arrepentimiento y fe verdadera. Hay gente, todo el mundo piensa que es creyente. Todos piensan de manera general y equívoca que todos son hijos de Dios. Y suena muy bonito, ¿verdad? Es que todos somos hijos de Dios. Eso no es bíblico, queridos hermanos. ¿No acaso Cristo dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, habla de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo le dijo a los fariseos: ustedes, su padre es el diablo. Y la primera carta de Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedó usted que en un tiempo pensó, o yo igual, que todos éramos hijos de Dios? Se oye muy bonito, pero no es bíblico. Dice Juan capítulo 1, versículo número 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, que es potestad, de ser estos hijos de Dios. Hay dos requisitos bíblicos: a los que creen en su nombre, a los que recibieron. Pero dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios mismo que hace que una persona nazca de nuevo. Esto no es competencia humana, no es por la habilidad de usted. Por lo tanto, no basta decir que usted es creyente. Incluso puede usted decir, es que a mí me bautizaron. No basta. Es más, usted puede estar un tiempo en el liderazgo de la iglesia, no es suficiente. O sea, el hecho de ser religioso no le hace a uno ser creyente. Es más,
Es fácil aparentar ser lo que uno no es, pero es una tragedia espiritual. Uno puede tratar de esforzarse, tratar de fingir que uno es creyente y no ser creyente. El Evangelio, por lo tanto, es poder de Dios. Tiene poder el Evangelio y solo el Evangelio para cambiar un corazón de piedra y hacerlo de carne. Solo el Evangelio. Solo el Evangelio. Cualquier persona puede manifestarse ser creyente y no serlo. Cualquier persona puede ser bautizado y no ser creyente. Incluso ser parte de la iglesia y no ser creyente. Saber teología y no ser creyente. Simón se deslumbró por los milagros, por las señales, aún por el poder de Dios, pero no se deslumbró por el dador de la vida. Tercera verdad, el glorioso evangelio derriba el orgullo racial, lo hace pedazos. Es incomparable en primer lugar porque la gente se convierte al evangelio. Muchas veces no es entendido el evangelio. La primera pregunta que Felipe le hace al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? En la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, la primera parte de la parábola dice que los que escucharon y no entendieron el evangelio, y es la parte de la semilla que cayó entre piedras, en el camino, entre espinos. Pero el que oye la palabra y la entiende, la Biblia dice que es el que da fruto a 100, a 60, a 30 por uno. En otras palabras, la persona que oye el evangelio y por la gracia de Dios entiende el evangelio, es la persona que su vida va a cambiar, va a dar fruto, va a dar fruto, una novedad de vida, como dice Romanos capítulo 6. En tercer lugar, el glorioso evangelio derriba el orgullo. El orgullo. Versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. En el primer siglo de la era cristiana, los judíos y los samaritanos se odiaban entre sí, se odiaban. No es que se caían mal. No es, me cae mal este hermano. No. Se odiaban. ¿Por qué razón? Déjenme darle algunas razones. Los judíos consideraban a los samaritanos una raza mediana. Es orgullo. O sea, si alguno de nosotros se cree más, porque tiene un poco más de dinero que algún hermano, es orgullo. Si alguno de nosotros se siente mejor porque trajo un mejor carro del 2021 que el hermano que viene en bicicleta, es orgullo. ¿Usted considera que es mejor su ropa porque la compró en Liverpool y no la compró en la oferta de Chedraui o aquí ¿cómo se llama? En el tianguis? Por hermano del tianguis, es orgullo. ¿Usted considera mejor que por su piel, no sé, por sus ojos? Es orgullo. Es orgullo. Los judíos se consideraban mejores. Ellos se consideraban superiores. Ellos consideraban a los samaritanos desviados religiosamente. Son desviados religiosamente. Pero los samaritanos rechazaban a los judíos. Ellos consideraban solo el Pentateuco como la palabra de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo lo demás no es palabra de Dios. Eso decían los samaritanos. Además, los samaritanos, además del templo de Jerusalén, ellos construyeron su propio templo en Jericín, en ese monte. Es más,
Los judíos preferían rodear Samaria, no pasar por allí. Si usted ve Juan capítulo 4, usted debe sorprenderse. Usted debe quedar sorprendido porque Cristo no rodeó Samaria. Dice que le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con la mujer, valga la redundancia, la mujer que tenía 5 maridos y con el que vivía no era su marido, su sexto marido. Pero Cristo, Él sí pasó por Samaria y Él rompió con todos los esquemas establecidos. Un judío no comía la comida de un samaritano, por favor. Orgullo, altanería. Nuestro problema de fondo es orgullo. Y el orgullo viene del diablo. Satanás quería hacer su trono junto al Altísimo, no debajo del Creador, al igual que Dios. La oferta de tentación para Eva no fue dinero, no fue un auto del año. Seréis igual a Dios. El problema del pecado de fondo es que usted quiere ser igual a Dios y no quiere rendirle cuentas y que nadie se meta con su vida. Es el mismo problema del diablo. Usted no quiere someterse a Dios. Con mi vida no te metas. Pinto mi raya. Problema de orgullo. Los judíos preferían rodear Samaria para no pasar por allá. De esta manera demostraban su desprecio por Samaria. Yo pasar por Samaria, fuchi. Pero ¿sabe una cosa? El glorioso evangelio quebranta el orgullo nuestro, que todos tenemos. Pero el glorioso evangelio es poder de Dios, porque el omnipotente Dios se humilló hasta lo sumo. Se humilló y se hizo, tomó forma humana, como ustedes y como yo, el glorioso Señor, Rey de reyes y Señor de señores, el omnipotente Dios, que por Él usted está vivo y su corazón late en el día de hoy. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda soberbia monumental humana en el día de hoy. Por soberbia no te entregas a Cristo, por soberbia no te arrepientes. Llegará un día en la presencia del Señor, con toda tu soberbia monumental, estarás postrado diciendo: Jesucristo es el Señor. La gran diferencia es que puede ser demasiado tarde, extremadamente, pero con tu soberbia monumental te irás al infierno eterno. Así eran los judíos. El glorioso evangelio ha hecho a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, nos ha hecho uno en Cristo. Judíos y samaritanos, judíos y gentiles, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones, ha hecho un pueblo para sí mismo. Ha hecho a la iglesia, dio su vida por la iglesia, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Ese es el glorioso evangelio. No importa qué, si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes un rango, si no tienes un rango, si tienes una preparación académica, si no pudiste ir a la escuela. Dios ha hecho un milagro de que ahora nos amamos en el Señor, sin importar de dónde eres, sin importar absolutamente nada, porque de la manera que Cristo nos ha amado, nos ha aceptado, somos llamados en el día de hoy a amarnos, a aceptarnos y perdonarnos, y pedir perdón y perdonarnos como Cristo nos ha perdonado de la misma manera. Así que Dios ha hecho de todo esto un solo pueblo. Así que el evangelio pudo superar la barrera de separación. El evangelio humilla nuestro monumental orgullo. Ahorita lo va a ver en el texto bíblico. Cuando lleguemos al capítulo 10 del libro de los Hechos,
Usted se va a dar cuenta cómo Dios trata con el orgullo de Pedro, pero ahorita va a tratar con el orgullo de Juan. ¿A quién manda el Señor en Samaria? Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, la iglesia envió a dos apóstoles. ¿Quiénes eran? Pedro y Juan. Nada más que vamos a ver un dato pequeño de Juan, capítulo 9 de Lucas, versículos 52 al 54. Un pequeño detalle de Juan. Lucas 9, 52 al 54. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Más que dice el versículo 53. ¿Qué dice? Mas no le recibieron. ¿Es correcto? No le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Se amaban estos, ¿no? Viendo esto sus discípulos, Jacobo, vea el texto, y Juan, dijeron: Señor, hasta se oye muy espiritual, ¿quieres que mandemos? O sea, Señor, ¿te parece bien que oremos para que venga fuego del cielo como hizo Elías y queme a todos estos ciudadanos? Híjole, no nos atendieron, Señor. Te pedimos por lo tanto, si es tu voluntad, ojalá que así sea, ¿verdad? Que así como Elías le respondiste, nos respondas, que venga fuego del cielo y que queme a estos samaritanos inmundos. Dios es soberano. Dios manda a Juan para quebrar su orgullo. Sí, vas a ir con los que querías que se quemen. Con esos que querías quemar, ahí te voy a mandar. Dios quebranta nuestro monumental orgullo. El Evangelio humilla nuestro orgullo. Es Juan yendo a Samaria. Así que lo que Cristo dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en toda Jerusalén. ¿En dónde? En Judea. ¿Y dónde más? Ahí se está cumpliendo. Sí, con persecución del capítulo 8, con persecución de Saulo, pero se está cumpliendo cabalmente. Dios no se equivoca. Ustedes y yo nos equivocamos, somos responsables de lo que hacemos, pero Dios no se equivoca. Dios hace su soberana voluntad. Así es Dios. Dios quebranta nuestro orgullo. Y aunque aquí hay textos que son difíciles de entender, una lectura muy rápida, pero tienen su razón de ser. Dice la Biblia que vinieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Acuérdense que ellos son nuevos en la fe. ¿Usted se acuerda qué fue lo que dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, Cristo a la mujer samaritana? Dios es... ¿Qué dijo? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Fue el tema teológico para una mujer pecadora. Miren nomás. Dios es espíritu. Le revela algo grandioso. ¿Y sabe cuál es el tema aquí? Los apóstoles tenían que orar para que recibiesen al Espíritu Santo. ¿Qué? ¿No lo habían recibido? Bien coloca un autor, un comentarista diciendo que este fue el Pentecostés samaritano. O sea, lo que pasó en Jerusalén se iba a replicar aquí en Samaria. Hay una razón, por supuesto. Acuérdense que se odiaban estos. Si esto no hubiera ocurrido de manera como en Hechos 2, cumpliendo Joel 2:28, hubieran habido dos iglesias con resentimientos, una de Jerusalén y una de samaritanos. Pero el Señor quería mostrar con ello que el mismo Espíritu que obra con poder en Jerusalén es el mismo Espíritu Santo que obra con poder en la vida de los samaritanos. Y de alguna manera los apóstoles estaban avalando esto, de tal modo que somos un mismo pueblo, somos una misma familia y Dios obra de la misma manera. Así que se les impone las manos a sus hermanos y reciben la manifestación, el poder del Espíritu Santo. Como dice Hechos 2:4,
fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es el cumplimiento de Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto no es reservado para solamente los profetas como en el Antiguo Testamento, o los reyes o los sacerdotes. En el día de hoy, cada vez cuando una persona recibe al Señor verdaderamente, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de la persona. Nuestro cuerpo se vuelve en el templo del Espíritu Santo. Este no es el templo, este es un edificio. El templo es el cuerpo de cada creyente, si eres creyente. Ahí vive el Espíritu Santo. Por eso hay novedad de vida. Por eso ahora a ustedes y a mí, aún con luchas y no sé qué más, pero usted tiene ganas de leer la palabra. El Espíritu Santo le quebranta a usted, le redarguye. No está bien lo que haces. Nos habla a través de la predicación, a través de la lectura bíblica. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Está de más que yo le diga, usted es un hijo de Dios, ¿no? Es la obra del Espíritu Santo que le dice a su espíritu que usted es un verdadero creyente. De manera que usted lee la palabra del Señor y se va dando cuenta, verdaderamente yo soy salvo. ¿Cómo pasó? No lo sé. Usted puede decir como el ciego, yo solo sé que antes no veía, que yo era ciego y ahora veo. ¿Cómo fue que me arrepentí? No tengo idea. ¿Cómo le entregaste tu vida a Cristo? No tengo idea cómo fue, pero lo que sí es que soy salvo. En el día de hoy cada creyente entonces vive el Espíritu Santo dentro de uno. Es morada, casa del Espíritu Santo cada vida de cada creyente. Por eso hay novedad de vida. Por eso hay un cambio verdadero. Porque es el Espíritu Santo que nos dice ahora, es una persona. No es solamente un poder, una energía, como dicen los falsos testigos de Jehová. Es una persona que se contrista cuando pecamos. No contristéis al Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos con el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Es la despreciable Samaria de las tribus del norte que se había mezclado con paganos, pero ahora recibiendo la palabra del Señor. Por eso el Evangelio es glorioso, porque puede cambiar verdaderamente a una persona. Derriba el orgullo, quebranta el orgullo, la soberbia, la altanería. Vea cómo Dios envía a Pedro y a Juan. Estos hermanos recibieron la palabra del Señor, realmente se convirtieron al Evangelio. Por eso tenían gozo en su alma. Así que el Señor ha hecho de ambos pueblos uno solo, judíos y gentiles. Nosotros somos Israel espiritual. Mire cómo es el Evangelio que hace lo inaceptable, lo hace aceptable. Cuarta verdad. El Evangelio expone lo que hay en el corazón. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, el Evangelio también expone lo que hay en el corazón. ¿Qué fue lo que hizo Simón? Dinero. ¿Cuánto vale el Espíritu Santo? Esa es una blasfemia. ¿Cuánto vale el Espíritu? Yo quiero tener. Ahora vea el orgullo, es monumental. Porque él quería estar igual que los apóstoles y un poquito más. Él pensó que con las mismas artimañas que había engañado a la gente, él iba a comprar supuestamente el Espíritu Santo para luego cobrar los favores. El Evangelio expone los corazones. El Evangelio expone los motivos verdaderos de su alma. Simón pensaba que el Espíritu Santo era meramente un poder que podía ser comprado o vendido, una transacción. Él quería controlar la función del Espíritu Santo. Hermanos, eso es pecaminoso.
Consideraba y veía al Espíritu Santo como un poder que él podía usar como él quisiera, en vez de una persona que gobernara su vida. De ahí viene la palabra simonía, que era en la antigüedad, se usaba cuando la iglesia romana, católica, apostólica, pues ofrecía hasta el papado por dinero. Generales de los ejércitos eran sacerdotes, obispos, cardenales, por cantidades económicas. Eso usted puede ver en la historia y corroborar el dato. Es la simonía, de ahí vino de Simón el mago. Y este pecado se sigue practicando hoy en día. Personas que por una bendición tienen que ofrendar, así como aparece en la famosa televisión aparece Benny Hinn no aparece mucho, pero es uno de los promotores, supuestamente ya se arrepintió, pero él lucró con el evangelio, igual que Guillermo Maldonado, igual que Cash Luna y otros pseudo profetas que piden dinero para sanar a las personas, y las gentes mandan el dinero. Versículos 19 al 21, diciendo: dadme también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y vea la respuesta de Pedro, versículo 20-21. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte, así como en el Antiguo Testamento los levitas, la heredad se la daba a Dios. Pero dice Pedro: tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El Evangelio expone el corazón del hombre. Y solo Simón, por su falta de sabiduría, por su falta de temor de Dios, él expuso lo que había en su alma. Esta es una advertencia para cada persona en este lugar. Cualquier persona que piensa que por haber hecho un día esa famosa oración del pecador, por levantar su mano, pensó que es creyente sin arrepentirse, es una advertencia de que es menester que se arrepienta de verdad y que ponga su fe en Jesucristo. No estoy diciendo que si alguien lo hizo genuinamente, no es verdad, pero en la mayoría de los casos el evangelismo de hoy es para llorar. Lo que predomina en nuestro estado es que la gente quiere ver rápido esto. Lamentablemente vienen a veces campañas que solo buscan que la gente pase al frente y reportar: tuvimos 200 convertidos. ¿De veras? ¿Solo por hacer una oración del pecador? Había un abuso extremo. Solo por pasar al frente y llorar. Yo he visto gentes llorando, pasando y volver al mundo. Y he visto personas, aún Billy Graham decía con sus grandes campañas de evangelismo, que quizás solamente el 5% de todos los que pasaban al frente realmente se convertían. Y no dudo que el poder de Dios, aún en esa manera de evangelizar, salve a algunos, pero ese no es el modelo bíblico. No lo vemos en el Nuevo Testamento. No vemos en el Nuevo Testamento a los apóstoles instando a la gente que levanten la mano y que pasen al frente y que hagan la oración del pecador. El Nuevo Testamento enseña, desde Juan el Bautista, el mismo Cristo, llama a la gente a que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesucristo. Por eso la iglesia debe tener la cultura del evangelismo. Todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No una semana de campaña, porque con una semana la iglesia se motiva y después de semana nadie evangeliza. No, la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que salgan de aquí a la oficina, al negocio, no por consigna, porque están llenos del Espíritu Santo y de la palabra. Y empezamos a hablar de Cristo con valor inusual.
Es una advertencia para aquellos que se han bautizado y no entendieron el Evangelio. Y quizás son miembros de la iglesia de acá y no han entendido el Evangelio. La fe falsa es fácil tenerla. Finalmente, versículo 22 al 25, dice: arrepiéntete. Mira el mensaje que nosotros tenemos que predicar en este púlpito. Mire que sería fácil decirle a la gente y manipularla. Yo digo que los pastores son sinceros en su actuar, pero tenemos que ser más responsables en nuestra predicación. La sinceridad no me exime del error. Yo puedo sinceramente tomar algo impropio que me va a causar una infección intestinal. Yo lo hice sinceramente, pero equivocadamente. A veces los predicadores, por el afán, el deseo de crecimiento, hacemos esas tácticas de evangelismo, manipulando, haciendo que la gente se emocione sin que entienda el evangelio de Jesús. Y mire, el mensaje es: arrepiéntete pues de esta tu maldad, le dice Pedro, y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura, prisión de maldad, tú estás allá. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor. Miren lo que le dice Pedro a Simón y lo que hace Simón. Simón hace lo que bien le parece. Pedro le dijo: arrepiéntete, ruega a Dios. Simón es el tipo de joven, el tipo de adulto, el tipo de mujer que no se somete a nadie, que hay cosas que a él le parecen y de ahí no lo sacas. Mire cómo le cambió a Pedro la predicación. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tenía más temor a las consecuencias que a la causa. Tenía más temor de lo que le podía pasar. Y el versículo 25, por el Evangelio es maravilloso. Cómo transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, usted debe sorprenderse igual que yo, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos. No llegaron así a Samaria, pero después que Dios obró en sus corazones, aún los mismos apóstoles se pusieron a predicar en Samaria. ¿Cómo el evangelio glorioso puede cambiar el orgullo nuestro, la soberbia, que uno se siente mejor que otros? Dice Santiago: el que se humilla será enaltecido. El que se enorgullece sigue en tu orgullo. Dios te va a humillar, tarde que temprano. Si no es en esta vida, en el día final tú te vas a arrodillar y tu orgullo ahí se va a quedar. ¿Cómo el evangelio puede transformarnos a nosotros los creyentes? Usted puede tener una mentalidad ahora y Dios puede hacer que usted salga de distinta manera. Aún los apóstoles no llegaron predicando a todos los pueblos en Samaria, pero después que vieron el poder de Dios, después que vieron la conversión de muchos discípulos, ya no podían ser los mismos. Dice que en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces el evangelio es glorioso desde donde se le vea, aunque muchas veces no se entienda el evangelio para algunos, pero es glorioso, por supuesto que lo es. Y ojalá que el evangelio para nosotros sea entendible, que ustedes hayan creído y abrazado el evangelio, y que de esta iglesia salgamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, y que tengamos la cultura del evangelismo. No estoy en contra de las campañas evangelísticas, gloria a Dios que las hacen y que se siga haciendo, pero nosotros debemos de una campaña permanente, todos los días, la iglesia llena del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el poder del evangelio. Que el Señor les bendiga.
Voy a invitar a mi hermano Carlos Pineda que pase. Él tendrá la oración de respuesta al mensaje.